Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores a este primer vídeo de la manta Offline Blanket, una manta que se compone de unos motivos cuadrados, unos grannies trabajados en mosaico crochet, con la peculiaridad de que vamos a trabajar este mosaico crochet en circular, con unos aumentos en las esquinas como buen granny que es. Y vamos a pasar a ver, no os voy a enseñar el vuelta por vuelta en este vídeo, simplemente con las primeras vueltas y el inicio os voy a mostrar cómo se trabaja el mosaico crochet en circular. Os voy a dar los trucos y los tips para que podáis seguir el gráfico y la explicación vuelta por vuelta sin ningún problema. Vamos allá. Para empezar tenemos este granny mosaico crochet de la Offline Blanket que está dedicado a el Worldwide Knit and Crochet in Public Day, que es el primero de todos que vamos a hacer y es el que tiene estos corazones en motivo de este día tan especial para las tejedoras y los tejedores. Vamos a usar en primer el color malva y el color de contraste, que siempre va a ser el mismo, el color crudo. Y vamos a empezar desde el inicio. Para el Granny Square en mosaico crochet especial del Worldwide Knit and Crochet in Public Day, voy a usar este color malva y el color base, que es el crudo que usamos para el resto de la manta. Vamos a empezar con el color de contraste. Y vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Tiramos para cerrar el anillo y vamos a cerrar la vuelta uniendo al primer punto con un punto enano. Cambiamos de color al color crudo del principal, haciendo la cadeneta de subida. Cada vuelta la vamos a trabajar de un color. Empezamos con el color de contraste y la segunda vuelta va a ser con el color principal, al siguiente el de contraste y al siguiente el principal, y vamos a ir intercalando así los colores y cerrando cada vuelta con un punto enano en el color en el que estamos haciendo la vuelta y cambiando el color en la cadeneta de subida. No vamos a cortar los hilos, sino que los vamos a ir subiendo en cada vuelta. A partir de aquí, la secuencia en esta vuelta va a ser de una esquina y un punto bajo repetido 4 veces hasta llegar al final de la vuelta. Las esquinas se componen de trabajar siempre en la hebra trasera del punto bajo de la vuelta anterior, un punto bajo, una cadeneta en la que os recomiendo poner un marcador en la hebra trasera de esta cadeneta y un punto bajo en el mismo punto. En el siguiente punto trabajamos un punto bajo por la hebra trasera y vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo.
Ya tenemos las 4 esquinas marcadas con nuestros marcadores, que nos va a ayudar mucho a la hora de hacer las esquinas de las siguientes vueltas. Vamos a cerrar con punto raso con el mismo color que hemos trabajado la vuelta, y el cambio de color lo hacemos ahora, girando, subiendo el hilo y haciendo la cadeneta de subida con el color de la siguiente vuelta, en este caso el color malva de contraste. En esta siguiente vuelta lo que vamos a trabajar es una esquina, un punto alto, un punto bajo y un punto alto, repetido 4 veces hasta el final de la vuelta, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La esquina la vamos a trabajar en la hebra trasera de la cadeneta de la vuelta anterior, de ahí que nos hayamos puesto el marcador. Y si nos vamos a saltar este punto, no os olvidéis colocar de nuevo el marcador en la hebra trasera de la cadeneta de la esquina. Y ahora vamos a hacer el punto alto, que el punto alto siempre se va a hacer en la hebra delantera del punto de 2 vueltas más abajo. El punto bajo lo vamos a trabajar en la hebra trasera del siguiente punto, pero de la vuelta anterior. Y de nuevo el punto alto en la hebra delantera del punto de 2 vueltas más abajo, que nos coincide con la otra vuelta del mismo color de la vuelta en la que estamos trabajando. Y repetimos: esquina, punto alto, punto bajo, punto alto. Voy a parar un momento, voy a hacer un inciso, y es que lo que os quiero explicar es que cuando trabajamos 2 vueltas más abajo, al estar haciendo los aumentos en las esquinas, porque es un granny que va creciendo por la parte de las esquinas, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar en las hebras delanteras, pero de la esquina de la vuelta anterior, en estos casos que nos coincida en la esquina. Cuando tengamos el granny un poco más avanzado, muchos de los puntos del centro, los puntos altos, van a quedar cuadrados y alineados con el mismo punto de la vuelta de 2 vueltas anteriores. Pero cuando lleguemos en las esquinas donde nos toque hacer punto alto, vamos a tener que tener en cuenta esta aclaración. Llegamos al final de la vuelta 3, cerramos con punto enano en el mismo color de la vuelta y cambiamos de color haciendo la cadeneta de subida. En la vuelta número 4 vamos a trabajar una esquina, 2 puntos bajos, un punto alto y 2 puntos bajos. Y aquí vais a ver la diferencia de trabajar puntos bajos alrededor de la esquina en vez de los puntos altos. Los puntos bajos se trabajan en la hebra trasera del punto de la vuelta anterior, y el punto alto siempre se trabaja en la hebra delantera del punto de 2 vueltas anteriores.
Como lo que estamos trabajando justo al lado de la esquina son puntos bajos, no tenemos que ir a buscar el punto de las esquinas de 2 vueltas más abajo, como nos pasaba en la vuelta anterior número 3. Vamos a continuar trabajando siguiendo el gráfico o las explicaciones escritas. Vais a ver que va creciendo en tamaño y cómo se va perfilando el dibujo de, en este caso, los corazones, y os voy a retomar el vídeo en alguna vuelta que puede llevar a un poco a confusión para que tengáis claros todos los pasos. Quiero enseñarte más en detalle dónde hacer los puntos altos cuando están justo antes y después de la esquina. Y es que como estos puntos altos deben hacerse en 2 vueltas más abajo, voy a mostrarte exactamente dónde introducir el ganchillo. Ahora acabo de hacer la esquina, coloco el marcador en la hebra trasera de la cadeneta del centro, y ahora cuando voy a buscar la hebra delantera de 2 vueltas más abajo, se trata de este de aquí. Me van a coincidir los 2 puntos, el de justo antes de la esquina y el de después, en esta misma hebra, que es la hebra delantera de la cadeneta de la esquina. Y ahí lo vamos a ver más claramente en una esquina que todavía no está trabajada, y es aquí. Vemos la esquina de 2 vueltas más abajo. Esto es el punto bajo. Sé que es la esquina porque de este espacio, de este agujero de aquí, lo voy a abrir. De este agujero de aquí me sale 2 puntos porque la cadeneta no la pinchamos en la hebra. Entonces me salen estos 2 puntos. Aquí estamos en la esquina, así podemos diferenciar cuál es la esquina, y aquí tenemos el punto bajo, la hebra delantera del punto bajo, porque está trabajado en esta vuelta, la hebra delantera de la cadeneta y la hebra delantera del otro punto bajo. Con lo cual, estos puntos altos de antes y de después de la esquina los vamos a trabajar aquí, en la hebra delantera de la cadeneta de la esquina de 2 vueltas más abajo. Espero que lo hayáis entendido. Esto es así porque al estar trabajando en circular estamos haciendo aumentos en cada esquina, con lo cual la cantidad de puntos que hay en la vuelta que estamos trabajando ahora mismo no es la misma cantidad de puntos que hay 2 vueltas más abajo, con lo cual hay que hacer como una especie de aumento, podríamos llamarle, en esta cadeneta, todo y habiendo hecho nuestro aumento de la esquina, para que nos coincidan y nos queden más bonitas las esquinas. Estoy en la vuelta número 10, he hecho la esquina, el punto bajo, la cadeneta y el punto bajo en la hebra trasera de la cadeneta de la vuelta anterior, y es que en este caso nos encontramos que justo después de la esquina y justo antes de la esquina vamos a trabajar 2 puntos altos. Bien, para esclarecerlo bien, es que el primer punto alto sí que lo vamos a trabajar en la hebra delantera de la cadeneta de 2 vueltas más abajo, pero el siguiente punto alto va a ir en el siguiente punto, no va a ir en la hebra delantera de la cadeneta de la esquina. De esta manera. Y ahora continuaríamos con la vuelta tal cual nos indican hasta llegar a la esquina, que un punto lo trabajaríamos en el
punto bajo, en la hebra delantera del punto bajo de la esquina de 2 vueltas más abajo, y el siguiente en la hebra delantera de la cadeneta de la esquina de 2 vueltas más abajo. Estamos en el final de la última vuelta. Hago los 2 puntos altos y el último punto bajo. Uno con punto enano. Ya puedo cortar ambos colores. Quito los marcadores. Ya tenemos este granny a mosaico crochet terminado. Voy a mostrar cómo esconder estos hilos. Y es que en el nervio de haber ido haciendo el cambio de color, podemos ir pasando estas hebras. Pasamos el ganchillo, cogemos, por ejemplo, por el color blanco. Y en la parte de arriba haríamos lo mismo hacia abajo, escogiendo las lazadas en color malva. Y aquí ya tendríamos nuestro primer granny terminado, con los cabos escondidos y listo para empezar con el siguiente motivo.